¿Sabes qué es el sistema binario? Seguramente has oído hablar a algún amigo o has visto en algún video o en una película que es la base de la programación moderna. Pero ¿sabes exactamente qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo usamos a la hora de programar? Yo soy Oscar Toledo y en el video de hoy vamos a aprender un poquito más de desarrollo de software. El primer sistema numérico del cual vamos a estar hablando en este video va a ser el sistema numérico decimal. El sistema numérico decimal es un sistema que no es muy común, que lo usamos día a día. Es un sistema que hemos aprendido desde chicos en la escuela y como su nombre indica, tiene 10 dígitos. El origen del sistema numérico decimal, los antropólogos coinciden que está basado en los dedos de las manos, ya que siempre nos han sido útiles para contar las cosas. Un dato curioso del sistema numérico decimal, que es un sistema numérico de origen árabe, es que no siempre tuvo 10 dígitos. De hecho, los dígitos originales del sistema numérico decimal fueron los dígitos del 1 al 9. Y el número cero se introdujo luego. Si sabes en qué año se introdujo el dígito cero al sistema numérico decimal, por favor aprovecha y déjalo en los comentarios. Pero entonces nos quedaría preguntarnos, si el sistema numérico decimal es un sistema tan intuitivo que ha estado junto a nosotros por milenios y que ha demostrado su eficacia, ¿por qué no utilizarlo para desarrollar las computadoras? ¿Alguien alguna vez ha intentado desarrollar alguna computadora utilizando el sistema numérico decimal? Pues la respuesta básicamente es sí. Las primeras computadoras fueron desarrolladas utilizando el sistema numérico decimal. Pero estas computadoras tenían algo en común. Eran sistemas electromecánicos. Y los sistemas electromecánicos tienen una pequeña deficiencia y es el tamaño que estos sistemas tienen. Si tú buscas en Google, te darás cuenta que las primeras computadoras realmente ocupaban espacios muy grandes, eran espacios de una habitación. Y es una característica de los sistemas electromecánicos, tanto las piezas que lo componen como los materiales de los que estas piezas se construyen no permiten reducir mucho su tamaño. Y por tanto es una limitante. Nosotros necesitamos encontrar nuevos materiales que nos permitan desarrollar los componentes que forman una computadora y reducirlos en su tamaño lo más posible. Esos materiales existen y son los materiales que nos permiten desarrollar los sistemas electrónicos. De hecho, esos materiales nos permiten reducir el tamaño de sus componentes a nanómetros. Y por eso esas grandes computadoras ahora realmente son muy pequeñas. En ese microprocesador que tu computadora tiene, tú muchas veces vas a tener el procesamiento de 100 o más de esas antiguas computadoras. Pero ¿cuáles podrían ser los hitos que permitieron el salto de los sistemas electromecánicos a los sistemas electrónicos? Pues bueno, nosotros podemos mencionar tres momentos importantes en la historia que allanaron el camino para esa transición. Y el primero de los momentos está protagonizado por Augusta Ada King, luego conocida como Condesa de Lovelace, que desarrolló unos estudios sobre la computadora mecánica de uso general de Charles Babbage, que también fue dominada como máquina analítica, y ella fue la primera en reconocer que la máquina tenía aplicaciones mucho más allá del cálculo puro y que podía representarse muchas más cosas que solo operaciones numéricas. También esta misma señora, entre los años 1842 y 1843, tradujo un artículo del ingeniero militar italiano Luigi Menabrea, que ella enriqueció con una serie de notas. Bueno, estas notas son los que hoy en día nosotros reconocemos como el primer programa de computadora. También en el año 1854, George Boole publica su investigación sobre las leyes del pensamiento. Esta investigación sobre las leyes del pensamiento es lo que luego define lo que conoceremos como álgebra booleana. Y las operaciones básicas de esta álgebra son tres. Es la operación AND, que significa y, la operación OR, que significa o, y la operación NOT, que en español sería negación. Y estas operaciones funcionan con solamente dos entradas. Esas entradas pueden tomar los valores verdadero o falso, y el resultado sería uno de estos dos valores. Luego, en el año 1937, Claude Shannon publica un artículo, Análisis simbólico de los circuitos de relés y conmutación, y es una obra que ha sido considerada también la base de la prueba informática moderna, pues unía el álgebra booleana con los circuitos. Y esto surge mientras él trabajaba en los laboratorios Bell. Él quedó muy impresionado de cómo se utilizaban los relés y los interruptores para manejar el tráfico de las llamadas. Y eso ha sido lo que realmente
potenció el salto de los sistemas electromecánicos a los sistemas electrónicos. Porque los sistemas electrónicos, como nosotros dijimos, nosotros tenemos que reducir el tamaño, queríamos reducir el tamaño de los componentes, pero eso también nos hace que tengamos que tener componentes mucho más sencillos. Y si nosotros podemos tener componentes que solamente representen 2 valores, es mucho mejor que tener componentes en los cuales necesitamos representar 10 valores. Y ahí entonces empieza. Empieza lo que sería el desarrollo de la computación tal y como la conocemos hoy en día. Bien, entonces nos hemos simplificado bastante la vida. De sistemas en los que necesitamos representar 10 valores, nos hemos quedado con sistemas en los que solamente necesitamos representar 2 valores. Los valores de verdadero y falso. Porque gracias al álgebra booleana podemos realizar cualquier operación con ellos. Gracias a la condesa de Lovelace, nosotros podemos representar no solamente números, también podemos representar otro tipo de valores. Y gracias al estudio de los relés y los circuitos, entonces podemos poner todas esas piezas a funcionar juntas. Pero miren qué importancia tiene esa simplificación. Digamos que nosotros queremos, incluso cuando queremos almacenar esa información, cuando queremos almacenar esos programas que nosotros queremos escribir, digamos que lo queremos representar en un medio tan simple como una tarjeta, un pedazo de papel. Nosotros podemos dejar un convenio y podemos decir que donde esté el papel sería un valor verdadero y donde no esté papel podríamos decir que es un valor falso. Lo mismo podemos hacer con los voltajes en el sistema electrónico. Nosotros podemos definir un convenio donde un voltaje alto podría ser el valor verdadero o pudiéramos representar un voltaje bajo como un valor falso. También, digamos que queremos utilizar medios de almacenamientos que sean magnéticos, es decir, que estén basados en un campo magnético. Como todos, más o menos, debemos saber, los campos magnéticos tienen 2 polos, tienes el polo norte y el polo sur. Podemos decir que si ese campo magnético está orientado hacia el polo norte, significa, si estamos leyendo el polo norte del campo magnético, significa que es un valor verdadero, y si estamos leyendo el polo sur, significa que es un valor negativo. Pero lo mismo, digamos que queremos utilizar un medio de almacenamiento basado en la óptica. Si nosotros si lanzamos un haz de luz y recibimos ese haz de luz de vuelta, podemos decir que eso es un valor verdadero, pero si lanzamos ese mismo haz de luz y no recibimos el haz de vuelta, podemos decir que es un valor falso. ¿Hasta cuándo tanta historia? ¿Cuándo vamos realmente a saber qué cosa es el sistema numérico binario? Yo estoy bastante seguro que en este punto ya ustedes saben más o menos qué cosa es el sistema numérico binario. Pues bien, no es más que un sistema numérico que solamente tiene 2 dígitos, el 0 y el 1. Y con toda la teoría que hemos visto, sabemos más o menos cómo ellas funcionan, cómo ya nosotros los utilizamos en nuestra computadora. Ese disco duro que tú tienes es un sistema de almacenamiento magnético. Y ya te imaginas cuál es el proceso que usa para almacenar los datos. También ese microchip, esa computadora, es un sistema electrónico que está basado en transistores. Esos transistores utilizan el álgebra booleana y usan esos valores de verdadero y falso. Y esos valores pasan a través de una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica tiene solamente 2 voltajes, que serían alto y bajo, para definir los valores de verdadero y falso. Yo realmente no quisiera decepcionarte, pero temo decirte que en nuestro día a día, en el desarrollo de software, no utilizamos mucho sistema binario. Es meramente en lo que está basada la computación, es lo que hace que nuestras computadoras funcionen, pero no es algo que nosotros utilicemos en nuestro día a día. Nosotros más bien utilizaremos un modelo derivado del estudio de la condesa de Lovelace, en donde nosotros representaremos esos números en binario, pero le daremos una semántica distinta. Es decir, que le daremos un significado distinto. Entonces, en este punto, ya no vamos a ocupar más tiempo, ya no vamos a hablar mucho más. Yo creo que ya han visto la cara suficiente, así que vamos a ir a programar. Nos vemos en un momento.
Horno caliente. Muchachos, mi idea original era hacer un solo video con la teoría y la práctica, pero esto se ha hecho muy largo y yo pienso que va a ser mejor dividirlo en dos para disfrutarlo mejor. Así que este video se queda hasta aquí y nos vemos pronto en el próximo video.